Hola, los saluda nuevamente su amigo Zinalu, esperando que se encuentren muy bien y que mis videos anteriores les hayan servido un poco como base de guía. En este video les explicaré detalladamente cada uno de los parámetros que se pueden configurar en este juego dentro del apartado de ajustes, específicamente las pestañas de control y mecánica de juego. Si estás buscando una sección en particular, en la descripción del video desglosaré en qué minutos se encuentra cada apartado. Antes de empezar, me gustaría aclarar lo siguiente. Dentro del mundo de los videojuegos siempre ha existido una ideología errónea por parte de un gran porcentaje de jugadores, los cuales creen que existe una configuración fija y universal para cada juego, cuyos ajustes te harán tener inmediatamente un 100% de precisión al disparar una vez aplicada dicha configuración. Desafortunadamente esto no sucede así, por lo que es necesario personalizar nuestro mando poco a poco, basándonos en la efectividad de nuestros resultados en el combate. La configuración de sensibilidades es un tema bastante delicado, por lo que en este video haré mi mejor esfuerzo para que cada parámetro sea lo más claro posible y para que ustedes puedan ir personalizando su mando de acuerdo a sus necesidades. Lo que es cierto es que podemos apoyarnos en alguna configuración de algún otro jugador que tenga sensibilidades altas o intermedias y así poder encontrar más fácilmente nuestra configuración idónea. Comencemos. En primer lugar, tenemos el tipo de control que vamos a usar. En esta parte, sencillamente se sincronizan automáticamente los botones con una acción en específico de acuerdo a la opción que activemos. También lo podemos configurar manualmente, pero yo les recomiendo usar la opción B, pues a mi parecer es más cómodo y efectivo apuntar de cadera con el botón LB y el apuntado principal con el botón LT. Considero que esta es la diferencia más radical con respecto al tipo de control A. Pasemos a la opción de invertir el eje X y el eje Y. Bueno, para esta parte no hay mucho que explicar, solo un jugador totalmente deshabitual, con una orientación singular y una habilidad extraordinaria podría tener activado estas dos opciones. Si no cumplimos con lo antes mencionado, mejor dejémoslo en desactivado para evitar problemas. En el apartado de zona muerta, tanto del stick derecho como el stick izquierdo se ajustarán según lo nuevo o desgastado que esté nuestro control. Para controles nuevos, les aconsejo que su valor esté entre 5 a 10 para ambos joysticks. De manera predeterminada en la mayoría de juegos este valor ya viene predefinido en 10, y si están cómodos con este valor se puede dejar así, sin ningún problema. En el caso de los controles que ya tienen meses o incluso años de uso, su configuración podría oscilar entre un intervalo de 11 a 25 en cada valor. Esto se debe en gran medida a que las palancas ya no se encuentran totalmente en su posición original por un desgaste natural. Es importante dejar correctamente configurado este parámetro, ya que aportará en gran medida el grado de inclinación para realizar el movimiento del personaje y el movimiento de la mira. En esta parte, ustedes decidirán en qué valor se sienten cómodos. En caso de que vean que su personaje o la mira se mueve ligeramente hacia un lado en particular, tendrán que realizar un aumento en el valor de la zona muerta por lo menos 1 o 2 puntos más hasta que esto deje de suceder. Tener valores altos en la zona muerta del stick derecho nos obligará a inclinar mucho más la palanca hacia abajo para controlar el retroceso vertical. Es importante practicar un poco al realizar cada ajuste, estos cambios deben irse realizando ligeramente y no de extremo a extremo. En cuanto a la vibración, considero que ya depende totalmente del gusto de cada quien. Tenerla activada en cierto sentido hará un poco más realista el juego. Si está desactivado, perderás cierta sensación al disparar o al estar conduciendo. En mi caso lo tengo desactivado. Pasemos a la sección de sensibilidad. Las dos primeras sensibilidades están estrechamente relacionadas e involucran el movimiento del personaje. Aquí lo mejor será probar valores bajos y altos. Les aconsejo jugar unas cuantas horas, una vez establecida una configuración, pues solo así nos daremos cuenta qué tal nos funciona. Estas sensibilidades son muy importantes para mantener un sigilo al estar cazando a un enemigo o para empezar a correr de manera más repentina. Siguiente parámetro. El multiplicador de sensibilidad vertical es quizá uno de los ajustes más importantes para mantener un buen control del arma. De mi parte, sería incorrecto solo darles un valor fijo para esta sensibilidad, pues incluso entre los mejores jugadores no existe un acuerdo universal para decidir si un valor muy bajo o muy alto es el mejor. Aquí todo depende de qué tan acostumbrado has estado para mantener un cierto grado de inclinación de la palanca derecha y tener lo más estable posible un rifle de asalto disparando continuamente. Les puedo decir que es totalmente normal que, al realizar un cambio en esta sensibilidad, se llegue a perder una precisión considerable, pues el ritmo de adaptación no es el mismo en cada jugador. Por lo que será necesario jugar como mínimo unos cuantos días para conocer si hay resultados positivos.
Dejando más claro este tema, si escoges valores por debajo del 100% quiere decir que el grado de inclinación de la palanca derecha será más pronunciada para controlar el retroceso vertical. Si escoges valores superiores al 120%, dará como resultado controlar el arma con una inclinación mucho menor. En mi caso, he decidido usar el mayor valor posible, es decir, 150% del multiplicador vertical debido a que mis sensibilidades de mira se encuentran en un rango intermedio, por lo que este ajuste hace que tenga que inclinar el stick derecho un poco menos al 50% de su grado de inclinación máximo para controlar recoils altos. Recomiendo que ustedes partan desde su configuración actual y se pregunten lo siguiente. Si actualmente creen que, al disparar en la mayoría de sus armas, la mira se les va hacia arriba, entonces necesitarán ir subiendo ligeramente este valor. Caso contrario, si en la mayoría de sus armas automáticas al disparar consecutivamente la mira se va hacia abajo, necesitarán ir reduciendo el porcentaje de este valor no tan bruscamente. Pasamos a la sensibilidad general y sensibilidad del conductor. En esta parte, sí les recomiendo manejar valores altos, pues como está ligado a la velocidad de la cámara, entre más alto sea el valor, podemos apreciar de manera más rápida lo que está sucediendo en nuestro entorno. Sigamos con otro ajuste importante. Hablemos de la aceleración de objetivo. Tener activado o no este parámetro dependerá directamente del rango de sensibilidad que tengamos, es decir, si tenemos sensibilidades intermedias en nuestras miras, principalmente en miras menores a la mira por 6, hará que esta opción sea muy útil para igualar el movimiento de vehículos o motos que transitan a alta velocidad, y así poder derribar a los enemigos que están dentro de ellos. En la comparativa que se está viendo en este momento, si lo reproducimos en cámara lenta podemos ver una diferencia notable cuando se está activa esta función. Cabe resaltar que este ajuste solo funciona cuando movemos la palanca derecha horizontalmente con una inclinación mayor al 50%. De otra manera, aunque esté habilitado, pero no se alcance esa inclinación no surtirá efecto. En cuanto a la sensibilidad al apuntar por encima del hombro, les recomiendo un valor más allá del rango intermedio, pues al apuntar con el botón LB, si es que tienen el tipo de mando B, la cámara girará más rápidamente para apuntarle a un enemigo. Por otra parte, la sensibilidad del cursor del inventario se refiere a la rapidez que uno quiere desplazarse en el menú de inventario si se está usando la palanca derecha. Sin embargo, particularmente yo no uso la palanca para moverme en mis objetos, yo procuro desplazarme con el D-pad, también llamada cruceta, pues para mí es más fácil poder descartar objetos o realizar ajustes. Ustedes son libres de elegir con qué se sienten más cómodos. Bien, pasemos con los ajustes más delicados y sensibles del juego, en lo que se refiere al apuntado con las distintas miras. En términos generales, podemos decir que entre mayor sean los valores que se pongan en este apartado, la mira alcanzará más rápido un objetivo. Asimismo, el grado de inclinación vertical será mucho menor para controlar los distintos retrocesos de las armas. La cuestión más fundamental en esta sección es que no todos tenemos la misma sensibilidad en las manos, por lo que debemos ir aprendiendo a realizar cambios pequeños pero positivos en estas sensibilidades. Además, debemos ser conscientes de que en ocasiones es mejor sacrificar velocidad para aumentar la precisión de nuestros disparos. El equilibrio entre estos factores tiene que ser una decisión propia y autocrítica. De nada servirá copiar la configuración de otro jugador si uno por más partidas que juegue no se logra acostumbrar a dichos ajustes. Es 1000 veces preferible tener sensibilidades intermedias, pero con una buena precisión al disparar, que optar por sensibilidades altas y fallar frecuentemente tus tiros. Un método que podría servirles para encontrar más rápidamente una configuración ideal sería realizar pruebas, primero con valores intermedios cercanos a 10 y jugar como mínimo unas 6 horas, posteriormente jugar con valores cercanos a 16 y jugar sus partidas normalmente. Al final ustedes tendrán que valorar si se sienten más cómodos jugando con sensibilidades altas o intermedias y desde qué rango partirán para realizar ajustes ligeros. En algunos casos, el modo entrenamiento o en duelo por equipos pueden ser el escenario perfecto para probar estos cambios. En mi caso, no suelo usar estos modos pues considero que me adapto mejor a los cambios jugando normalmente el Battle Royale. La decisión es de ustedes. Por último, explicaré rápidamente la pestaña de mecánica de juego, en donde algunos ajustes sí pueden afectar la jugabilidad. En el apartado de configuración general, no hay mucho que decir, quizá solamente que se recomienda activar la multiplataforma para que la búsqueda de partidas sea en un tiempo considerablemente menor. Siguiente. Con respecto al próximo ajuste, se recomienda activar algún otro modo que no sea el predeterminado. La razón se debe a que cuando se acierta un disparo en un enemigo, la sangre se puede apreciar de mejor manera. Esto nos da una cierta ventaja para saber qué tanto daño le hemos hecho, y en dado caso realizar un empuje hacia el adversario.
En cuanto al color de mira, solo puedo aconsejarles que lo personalicen con algún color de su agrado, siempre y cuando la mira no se pierda en el entorno, en otras palabras, que el color no sea lo bastante oscuro para que no llegue a perderse en zonas donde hay bastante sombra. En esta parte, recomendaría desactivar las pistas una vez que te hayas familiarizado con el juego, pues quita bastante visibilidad en nuestra pantalla del lado derecho. Para las estadísticas de red, opino que hay que tenerlas siempre activadas, pues así nos daremos cuenta si nuestra conexión es estable, además de tomar decisiones en el juego con base a este parámetro. Por otra parte, tener activada o no el fondo de la brújula ya es gusto de cada quien. En cuanto al efecto de luz, considero que los objetos en el piso se ven de mejor manera usando el efecto pulso. Para los consejos del inventario recomiendo desactivarlos si ya te has aprendido las funciones de cada botón. Para el tipo de retícula así como su brillo, la única recomendación que les puedo dar es que encuentren un brillo equilibrado con respecto al televisor o monitor que tengan, así como el brillo de juego que tengan establecido. En el modo de disparo, creo que todos podemos estar de acuerdo que la opción más viable es disparar en modo automático, por lo menos para los rifles de asalto y subfusiles. Siguiente. En la posición de cámara de apuntado en tercera persona, les recomiendo elegir el último apuntado sobre hombro, pues dentro de estas opciones considero que es la más efectiva. Habiliten la recarga automática y también el auto equipado de accesorios. En el auto equipado de mira solo aconsejaría activar solo miras de punto rojo y holográfica. Los siguientes 3 ajustes se enfocan en temas estéticos de vehículos y personaje, por lo que pueden activar los que ustedes deseen. Para los mensajes de radio, recomiendo la siguiente configuración, pues considero que nos facilitan un marcado más rápido en medio de un combate. Por último, en el uso de objetos continuos aconsejo activarlo, ya que nos permitirá seguir tomando más bebidas energéticas o aplicarnos más vendas de manera consecutiva. En cuanto a la sección de observador, considero que son ajustes que no influyen en la configuración de nuestro juego, por lo que ya no se abordarán. La pestaña de sonido no tiene gran ciencia, sin embargo, escuchar los pasos con claridad es demasiado importante en un Battle Royale, por lo que, si a alguien le interesa, les puedo mostrar mi configuración de sonido en Dolby Atmos. En la pestaña de gráficos, los invito a personalizar el brillo para cada mapa, ya que la iluminación en cada uno de ellos son totalmente independientes entre sí. Desafortunadamente, debido al tiempo límite de mis videos, los consejos avanzados para elevar nuestra puntería en este juego los tendré que realizar en un nuevo video. Si te sirvió este video, te agradecería darle me gusta, y si te interesa saber más de este juego, puedes suscribirte y activar la campanita, pues estaré subiendo más contenido próximamente. Les deseo mucho éxito en sus partidas y que se diviertan. Hasta la próxima.